Dios le bendiga mucho más en esta mañana desde nuestra iglesia cristiana Milagro de Dios, Señal de lo Alto. En la ciudad de Sincelejo le estamos dando la bienvenida a usted junto con su familia. Bendecimos cada una de las personas que se conectan y que se unen a esta transmisión a escuchar la palabra de Dios. Dios le bendiga mucho más. Y en este día vamos a estar compartiendo la palabra de Dios en el libro de Job, en el capítulo 2, versículo 3. Dice la Escritura, en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la dirección del Espíritu Santo. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Amén. En este día la palabra de Dios nos habla sobre un hombre llamado Job, y incluso este libro tiene el nombre de este, y podemos decir, de este personaje bíblico del cual vamos a aprender un poco en este día. Y podemos mirar que Job conservó su integridad, y es el llamado que Dios nos hace a nosotros como sus hijos a conservar nuestra integridad. Entonces, el libro de Job, que tiene 42 capítulos, nos va a hablar, y el tema por el cual se rige todo este libro gira en torno a un gran interrogante, y el interrogante que nos hemos hecho en algún momento de nuestra vida y en diferentes épocas se han preguntado lo mismo, y es: ¿por qué sufren los justos? La palabra nos está diciendo en esta mañana que Dios mismo está dando testimonio de este hombre llamado Job. Y el tema del sufrimiento es un tema que se trata a lo largo de todo este libro. Es un libro poético, y Job, la palabra lo describe entonces como una persona justa, pero que padece una serie de situaciones. Job pierde su salud, que es lo que encontramos aquí en el capítulo 2, y también si nos vamos un poquito desde el capítulo 1, podemos ver cómo Job también pierde su familia, pierde todos los bienes materiales, y más adelante podemos encontrar cuando sus amigos se escuchan acerca de las calamidades de Job y van hasta allá y tratan de consolarlo, y por cierto tiempo, y todo lo que es el capítulo 3 y se extiende hasta el capítulo 41, nos va a hablar sobre esas discusiones y todos los razonamientos, los amigos de Job tratando de comprender, tratando de entender la causa del sufrimiento de Job. Pero también el libro nos va a mostrar algo interesante, y es que hay cosas, nosotros como seres humanos no podemos llegar a comprender todo lo que Dios tiene. No podemos comprender, dado que somos personas un poco limitadas en nuestro entendimiento, porque la palabra misma de Dios nos habla que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Y a veces nosotros como seres humanos queremos encontrar respuesta para todo, pero hay cosas que van más allá y solamente están reservadas para el Señor. Entonces podemos mirar que muchos de los temas y por los cuales sus amigos tratan de entender por qué tantas calamidades le llegaron a Job de esta manera, y ellos en un momento pensaban que era por el pecado de Job, tenía algún pecado. Algunos incluso de sus amigos llegaron a señalar que a causa de la hipocresía que había en el corazón de Job, por eso le había venido toda esta situación, por la mentira, por el orgullo, por la perversidad. Fueron muchos los asuntos que sus amigos trataron de dar una explicación por qué el sufrimiento de Job. Pero podemos encontrar en la Escritura en esta mañana que Dios en ningún momento acusa a Job de perversidad, sino que por causa de su maldad vino toda esta tribulación. Porque dice la Escritura, si nos vamos un poco atrás, en el capítulo 1, dice que la palabra nos está hablando, y nos vamos a extender hasta el versículo 8, dice que hubo en tierra de Uz
un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda eran 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días Job. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Entonces podemos mirar que en ningún momento Dios está diciendo que Job es un hombre injusto, pecador, que es un hombre perverso, no, en ningún momento podemos mirar, sino que antes, por el contrario, Dios está dando testimonio de este varón. Dios está diciendo que era un hombre que se conducía de la mejor manera, que estaba y le amaba tanto porque era un hombre temeroso de Dios, que por temer al Señor era un hombre apartado del mal. Y podemos mirar, entonces este hombre sufre. Y desde el versículo 9 podemos entonces seguir leyendo. Se nos da testimonio de Job. Job tenía una linda familia. Job tenía mucha riqueza, muchos bienes. Job era un hombre piadoso y dice que era uno de los hombres más influyentes de todo el oriente, de toda esa región. Era Job de renombre en todo ese territorio. Dice que era el más grande, era más grande que todos los orientales. Entonces era un hombre de mucha influencia, pero también era un hombre que la palabra nos describe que era un hombre íntegro, que se preocupaba también por sus hijos. Y encontramos que cuando se da esta conversación en el cielo, el enemigo, dice la palabra Satanás, dice en el versículo 9, respondió Satanás a Jehová Dios, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá.
Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y podemos leer este pasaje, y un pasaje tremendo. Cuántas cosas, una noticia tras otra venía sobre este hombre. Y no eran noticias agradables, eran noticias desalentadoras. No solamente Job estaba perdiendo de una manera tremenda sus bienes, sino que sus criados estaban siendo víctimas de ello. Y no tanto con eso, sino que dice la palabra que sus hijos, a los cuales amaba, porque ¿cuántos creen que Job amaba a sus hijos? Los amaba porque dice la palabra que cada día él oraba, se los presentaba delante del Señor. Y dice que vino todo esto, una situación tras otra. Y en ningún momento vemos que Job expresa una palabra de queja delante de Dios, cuando vemos que la palabra nos está diciendo que solamente quedaba un criado para darle las malas noticias a Job. Dice la escritura, y podemos mirar en el verso 20, el gesto de este hombre, porque Satanás tocó muchas de las cosas de Job, porque vemos que dice la palabra que Satanás mismo le está diciendo al Señor, es que tú tienes a Job cercado, tú has protegido todo lo que es de él, y sabemos que Dios hace cerco y vallado alrededor de sus hijos. Dios protege a los hijos de él. Y había algo especial, había una protección especial sobre la vida de Job. Pero en un instante y en medio de todo lo que podemos mirar, viene toda esta serie de sufrimientos, de tribulaciones sobre la vida de Job. Y muchas veces usted y yo nos hemos sentido atribulados, angustiados. Y a veces salimos de una situación y entramos en otra y no entendemos de pronto la complejidad de la situación. Pero podemos mirar que a pesar del dolor, un dolor tenía que ser, podemos decir, inimaginable. Usted y yo creo que nunca vamos a estar o llegar a estar un poquito cerca de todo lo que vivió Job. Perder en un solo día 10 de sus hijos, perder todo lo que tenía. Pero dice la escritura que Job se levantó en el versículo 20, rasgó su manto porque era señal de dolor, señal de angustia y de tristeza. Este hombre rasuró su cabeza como duelo y se postró en tierra, pero no se postró en tierra a quejar y a renegar contra el cielo y contra Dios, sino que dice la palabra que él se postró y adoró. Entonces podemos ver la actitud de este hombre y pudo expresar su boca. Había una tristeza enorme en el corazón de Job, pero pudo expresar y decir en el versículo 21, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y no fueron palabras vacías, esto salía de lo más profundo del corazón de este hombre. Y podemos mirar que aunque fueron tocados sus bienes, fue tocada su familia, en ningún momento Job señaló al Señor. En ningún momento Job recriminó al Señor. En ningún momento Job habló mal en contra del Señor Dios Todopoderoso. Y no contento con ello, podemos mirar entonces desde el capítulo 2 cómo la palabra nos habla que Jehová Dios permitió en su momento que el enemigo le tocara, pero podemos mirar que en ningún momento Job maldijo al Señor. Y la palabra de Dios nos habla que después de esta calamidad, Job todavía no se había recuperado de este dolor, de todo lo que había padecido. Lo única familiar que le quedó a Job fue su esposa. Y dice la escritura en Job capítulo 2 que después de cierto tiempo, nuevamente aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Y ciertamente era así, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía
retiene su integridad. Y ahí nos vamos a detener un poco. Job conserva su integridad a pesar de todo lo que había vivido, a pesar de todo lo que había padecido. Job mantiene su integridad delante del Señor. Entonces podemos mirar que Job se mantuvo íntegro en todo ese tiempo de dolor y de sufrimiento. Y no contento el enemigo, porque el enemigo ciertamente ha venido a destruir, a quitar lo que el Señor nos ha dado. Y dice en el capítulo 4, en el versículo 4, respondió Satanás y dijo a Jehová: piel por piel, por lo que el hombre tiene dará por su vida. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida, corrijo, pero extienda ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo a su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Qué tremendo esto, lo que está viviendo este hombre. No satisfecho el enemigo con tocar su familia, sus bienes, toca también su salud. Y dice que vino sobre él una enfermedad, una sarna maligna, que estaba lleno totalmente de llagas todo su cuerpo. Y no había manera, era tanto el dolor de este hombre, él se rascaba con los tiestos, estaba allí en medio de la ceniza. Y la voz de aliento que sale de la boca de su esposa es: ¿aún retienes tu integridad? Y no sé si a usted le ha pasado en algún momento, de pronto los de la misma casa a veces se levantan, ¿verdad? Y nos dicen: ¿todavía tú le sigues creyendo al Señor? ¿Todavía tú sigues con creyendo que Dios te va a responder? Y te está diciendo la mujer de Job: ¿aún retienes tu integridad? Y en nosotros, a pesar de la dificultad, y el ejemplo de Job nos enseña, es que no importa por dónde pasemos, usted y yo somos llamados a mantener, a conservar nuestra integridad delante del Señor. Y aún le está diciendo, porque yo creo que esta mujer, viendo todo lo que le pasaba a su esposo, cómo estaba totalmente desolado, dice: lo correcto y lo lógico es que maldiga a Dios. ¿Y qué más vas a esperar tú con esa sarna maligna que tienes? Muérete, es lo mejor para ti. Entonces, aún así, y él dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas: has hablado que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Amén. Entonces podemos mirar que son muchas de las lecciones que podemos aprender en esta mañana de este hombre llamado Job. Y muchas veces nosotros no entendemos y no llegamos a comprender a plenitud los propósitos de Dios y por qué viene el sufrimiento. En ninguna manera y podemos comprender con claridad por qué vino toda esta serie de calamidades sobre Job. Pero a la larga podemos comprender que cuando Dios está en medio de la situación, aún en medio del mal, de lo que podamos estar sufriendo y padeciendo, dice la palabra, y el apóstol Pablo llegó a expresar: ciertamente que a los que amamos al Señor, todas las cosas obran para bien. Entonces podemos mirar que sí, vino un tiempo de sufrimiento y padecimiento, y era fácil que Job se apartara de Dios, era fácil por lo que estaba viviendo que Job renegara del Señor, pero no lo hizo. Y en estos tiempos es muy fácil que nosotros somos llamados también a que
dejemos de lado nuestra integridad, los principios, los valores, toda esa enseñanza bíblica, todo el fundamento que hemos aprendido del Señor. En estos tiempos somos llamados y la sociedad misma nos llama muchas veces y podemos comprender que ser íntegro en estos tiempos o tener valores morales o éticos no son tan importantes para la sociedad moderna. Pero qué importante en este día que nosotros podamos entender y comprender que los principios, los valores que el Señor nos ha dado por medio de su palabra, lo podamos mantener. Muchos han vendido, muchos han entregado y han cambiado aún por dinero su integridad. Muchos han dejado de lado sus principios por un bien, por un beneficio. Muchos han dejado de lado los valores, el obedecer a Dios para llegar a cierta posición o adquirir algo de una manera que no es la mejor. Pero nosotros somos llamados a mantenernos íntegros en todo tiempo. Y podemos mirar el ejemplo de este hombre. Y podemos mirar que ciertamente cuando leemos Job capítulo 42, porque no podemos quedarnos con la idea que Job quedó allí postrado. No para siempre padecerá el justo. Dice la palabra que si 7 veces cae el justo, el Señor está allí para levantarlo. Y después de todo lo que vivió Job, y incluso cuando vienen sus amigos, dice que ellos estuvieron allí en silencio por un periodo de tiempo, casi una semana, viéndole cuánta agonía y cuánto sufrimiento tenía este hombre. Pero después de cierto tiempo podemos mirar que después de ellos dialogar y podemos encontrar, por ejemplo, en Job 31, que el mismo Job defiende y hace ciertas afirmaciones con respecto a su integridad, que se compadeció de la viuda, del necesitado, que extendía siempre su ayuda para aquel que se acercaba a su puerta, que en él no había perversidad. Y después de cierto tiempo, todo este padecimiento, todo este sufrimiento, podemos mirar que Job como tal, como usted y como yo, que somos personas que a veces no logramos comprender a cabalidad los propósitos del Señor, Job también le preguntaba a Dios, ¿por qué me vino toda esta situación? Y cuando Dios habló con Job, Dios pudo hablar con Job en su momento. Y Job comprendió que era tanto, él hablaba cosas que no comprendía. Y dice en el capítulo 43, 42, que dice la palabra del Señor: yo conozco que todo lo puedes, dice en el versículo 2, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Dice: oye, te ruego, versículo 4, y hablaré, te preguntaré, y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y todo este sufrimiento y tribulación que vinieron a la vida de Job, podemos mirar que también a la postre fue una oportunidad también para que Job se acercara más al Señor. Podemos mirar que fue algo tremendo, que aún en medio del sufrimiento él no se alejó de Dios, antes por el contrario se acercó más al Señor y pudo llegar a decir y a expresar: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces dice la Escritura: y quitó, versículo 10 del capítulo 42, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todo lo que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas,
y llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Cesia y el de la tercera Keren-Hapub. Y no hubo mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Amén. Entonces podemos mirar que aunque vinieron calamidades a la vida de Job, él pudo conservar su integridad. Y después de todo este padecimiento, podemos mirar que Dios trajo restitución a la vida de Job. ¿Qué nos da a entender esto en esta mañana? Que podemos pasar dificultades, pero a la postrer tiempo veremos la recompensa, la intervención de Dios en nuestra vida. Vino un tiempo de restitución para Job. Y lo que muchas veces hemos visto como perdido, el Señor restituye y restablece. Y así como vino y Dios derramó bendición, aún multiplicó la bendición, aún Dios también permitió que él pudiera ver sus hijos crecer y vio aún su descendencia hasta la cuarta generación. Fue un hombre que, a pesar de sus sufrimientos, este sufrimiento no fue una excusa para alejarse, renegar del Señor. Antes fue un momento en el cual él buscó más de Dios. Esto nos llama y nos invita en estos tiempos a que usted y yo, aún en medio de la tribulación, de las dificultades, podemos mantenernos en integridad y en rectitud, en fidelidad hacia el Señor, porque ciertamente ser íntegro implica en andar en obediencia, ser honesto, seguir el mismo, ser coherentes con lo que nosotros decimos y hacemos. Y era lo que Job hacía. Job era coherente con lo que hablaba y expresaba. Nosotros tenemos que ser coherentes y mantenernos íntegros, no solamente en nuestros hogares, sino donde quiera que estemos. Ser ejemplo de integridad en el empleo, en la calle, ser ejemplo que realmente somos hijos, somos hijas del Señor. Entonces podemos mirar que estamos llamados a obedecer al Señor en todo tiempo. Y cuando nosotros obedecemos a Dios, andamos en rectitud, somos personas íntegras. Entonces debemos ciertamente mantenernos en integridad, porque nuestras vidas deben estar acorde con lo que Dios ha establecido en su palabra. Y ciertamente es difícil vivir en estos tiempos en integridad, pero usted y yo debemos ser esforzados, debemos ser valientes, debemos ser luz en medio de las tinieblas, porque cuando usted y yo somos ejemplo en el hogar, en medio de nuestros familiares, ellos van a ver y van a notar la diferencia. Job y todos los ciudadanos, todos los amigos de Job llegaron a él y le consolaron después que hubo pasado todo esto. Y estas personas pudieron entender que fue un hombre que se mantuvo íntegro a pesar de todo lo que padeció. Y usted y yo podemos conservar nuestra integridad, y es el llamado que el Señor nos hace a todos y cada uno de nosotros en este día. Ser íntegros con el Señor. No negociar las cosas de Dios por cosas pasajeras. No negociar lo de Dios, que es eterno, por cosas que van a perecer. Porque muchas veces cambiamos la gloria de Dios por la gloria que nos puede dar el hombre. Pero nosotros, usted y yo como iglesia, como redimidos del Señor, debemos mantenernos en total integridad. Amén. Así que debemos conducirnos con honestidad, con rectitud. Debemos mostrar los principios, los valores que nos caracterizan. No debemos cambiar porque la situación o el entorno nos obliga. Debemos ser diferentes, amén, porque es el llamado que el Señor nos hace a llevar una vida de fidelidad a Dios y de total rectitud. Y Job es un ejemplo en esta mañana que nos habla y nos muestra la
lo importante de mantenerse en integridad aún en los momentos de sufrimiento. Porque cuando Dios está dando testimonio de Job, todo en la vida de Job iba de la mejor manera, todo iba bien, pero cuando vino la calamidad, Job también pudo permanecer pegado y conectado a la fuente de vida. Así que en este tiempo nosotros, sea el momento difícil o estemos pasando por el mejor de las temporadas, debemos permanecer fieles al Señor. Por eso David llegó a expresar: bendecirá Jehová en todo tiempo. Y no siempre vamos a estar en tiempo de prueba y de dificultad. Vienen también tiempos de refrigerio en la presencia del Señor. ¿Cuántos creen que viene tiempo de refrigerio para aquellos que le hemos creído? Hay tiempo también de paz. Así como dice la palabra, cuando Jesús está con sus discípulos y se levanta una fuerte tormenta, dice que cuando Jesús se levanta, reprende el viento y se hizo grande bonanza. Así que no siempre vamos a estar perseguidos o vamos a estar en angustia, no. Vienen también tiempos de bendición en la presencia del Señor. Lo único en esta mañana que nos muestra esta palabra es estar aferrados del Señor, Dios Todopoderoso, aunque muchas veces no entendemos con claridad por qué vienen las causas y muchos sufrimientos a nuestra vida. Debemos mantenernos íntegros delante del Señor. Quiero invitarle, vamos a estar en pie, vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por esta palabra. Y dígale: Dios, yo te doy gracias en esta mañana por tu palabra. Señor, es un llamado, es un reto, es un desafío, el cual tú nos dices en este día que debemos retener nuestra integridad. Ayúdanos, Espíritu Santo, a caminar como es debido. Guíanos a toda verdad. Espíritu Santo, que cada día podamos tener, Señor, la sabiduría necesaria para tomar